¿Y si te dijera que hay algo que probablemente tienes en tu casa ahora mismo, algo que consumes o usas casi todos los días, que está destruyendo tus riñones en silencio sin que sientas absolutamente nada? No duele. No avisa. No da señales claras hasta que el daño ya está hecho. Y cuando finalmente aparece la primera señal, muchas veces el médico te dice las palabras que nadie quiere escuchar: el daño ya es irreversible. Soy el Dr. Vic Salas, nefrólogo con más de 20 años acompañando a pacientes mayores de 60 años, ayudándolos a proteger sus riñones cuando todavía hay tiempo de hacerlo. Y hoy quiero contarte algo que la mayoría de los médicos no tiene tiempo de explicarte en una consulta de 15 minutos. Algo que si tienes más de 60 años puede estar ocurriendo ahora mismo dentro de tu cuerpo. Quédate hasta el final de este vídeo porque la información más importante, el agresor número 1 que está destruyendo los riñones de millones de personas mayores de 60 años, la voy a revelar en la segunda mitad. Y te prometo que cuando la escuches, vas a entender por qué nadie te lo había dicho antes. Antes de seguir, necesito hacerte unas preguntas rápidas. ¿Has sentido en los últimos meses que te cansas más de lo normal, incluso sin haber hecho un gran esfuerzo? ¿Has notado que tu orina tiene espuma que no desaparece rápido? ¿Tienes calambres en las piernas por la noche sin razón aparente? ¿Te has levantado con náuseas leves o sin apetito por la mañana? ¿Sientes las manos o los pies fríos aunque el clima no esté frío? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, necesitas ver este vídeo completo. Tu cuerpo puede estar enviándote señales que has estado interpretando como simple cansancio, como la edad, como el estrés. Y si respondiste que no a todas, también necesitas quedarte. Porque los riñones dañados muchas veces no dan ninguna señal hasta que el daño ya es severo. Eso es exactamente lo más peligroso de la enfermedad renal. Es silenciosa. Es paciente. Espera. Y cuando habla, habla muy fuerte. Si este vídeo te parece importante, si sientes que puede ayudarte a ti o a alguien que quieres, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo porque lo que viene a continuación puede literalmente cambiar el rumbo de tu salud. Ahora quiero que entiendas por qué los riñones de una persona mayor de 60 años son especialmente vulnerables. Porque esto es la base de todo lo que vamos a hablar hoy. Imagina que tienes en tu cuerpo el sistema de purificación de agua más avanzado del mundo. 2 órganos del tamaño de un puño que cada día filtran aproximadamente 180 litros de sangre. 180 litros. Sin descanso. Sin vacaciones. Eliminan toxinas, regulan la presión arterial, controlan los minerales en la sangre, producen hormonas que fabrican glóbulos rojos. Son una máquina extraordinaria. Pero después de los 60, esa máquina empieza a mostrar el desgaste natural de los años. El número de nefronas, que son las unidades de filtrado dentro del riñón, se reduce. La circulación sanguínea hacia los riñones es menos eficiente. El sistema que regula la presión dentro del riñón se vuelve más sensible a las agresiones externas. En pocas palabras, los riñones de una persona de 65 años tienen menos reserva, menos capacidad de recuperación y menos tolerancia a los errores que los de una persona de 30. Un riñón joven puede recibir un golpe y recuperarse. Un riñón envejecido recibe ese mismo golpe y puede quedar dañado para siempre. Y aquí está el problema más grande. Vivimos en un mundo que, sin saberlo, está diseñado para dañar los riñones. La comida que está en los supermercados, los medicamentos que se venden libremente en la farmacia, los hábitos cotidianos que aprendemos desde jóvenes. Todo eso combinado con riñones que ya tienen menos resistencia crea una tormenta perfecta. Por eso la enfermedad renal crónica ha aumentado de manera alarmante en las últimas décadas. No es solo genética. No es mala suerte. Es el estilo de vida moderno chocando contra riñones envejecidos. Tengo que contarte algo que me marcó profundamente. Hace unos años llegó a mi consultorio un señor de 68 años. Activo, caminaba todos los días, se sentía perfectamente bien. Vino solo a un chequeo de rutina. Cuando vimos los resultados de los análisis, la creatinina estaba elevada y la tasa de filtración glomerular indicaba un daño renal significativo que llevaba años desarrollándose. Me miró y me dijo: «Doctor, ¿cómo es posible?». Yo me sentía bien. Y tuve que explicarle que eso es exactamente lo que hace esta condición. Engaña. Te hace creer que todo está bien mientras trabaja en silencio.
No quiero que eso te pase a ti. Por eso estoy aquí hoy. Bien. Hoy voy a hablarte de 5 agresores que están destruyendo los riñones de millones de personas mayores de 60 años. 5 cosas que quizás nunca asociaste con el daño renal. Vamos a empezar por el quinto. El quinto agresor son las bebidas gaseosas, incluyendo las versiones sin azúcar. Sé lo que estás pensando. Doctor, si no tiene azúcar, ¿cuál es el problema? El problema no es solo el azúcar. El problema está en el ácido fosfórico que contienen casi todas las bebidas gaseosas, incluyendo las versiones light o zero. Déjame explicarte cómo actúa. El ácido fosfórico eleva los niveles de fosfato en la sangre. Y cuando el fosfato sube, el cuerpo necesita compensar ese desequilibrio. Eso le exige a los riñones un trabajo extra constante para filtrar y eliminar el exceso. Día tras día, vaso tras vaso, esa carga acumulada va dejando pequeñas cicatrices en los túbulos renales. Microdaños que no duelen, que no se notan, pero que se suman. Como gotitas de ácido cayendo sobre una superficie que parece resistente hasta que un día ya no lo es. Además, el fructosa industrial que contienen muchas de estas bebidas genera compuestos que se llaman productos finales de glicación avanzada, o AGEs, que inflaman directamente los vasos sanguíneos que irrigan los riñones. El resultado es una inflamación silenciosa crónica que acelera el deterioro de la función renal sin dar ninguna señal visible durante años. ¿Qué puedes hacer? Eliminar las gaseosas de tu rutina diaria no significa que nunca más puedas tomarlas. Significa dejar de consumirlas como si fueran agua. Sustitúyelas por agua natural, agua con rodajas de limón o pepino, o infusiones de hierbas sin azúcar. Tu función renal lo va a notar en pocas semanas. Ahora hablemos del cuarto agresor. Y este te va a sorprender porque casi nadie lo menciona cuando habla de los riñones. El cuarto agresor es el estrés crónico. No el estrés de un día difícil, sino ese estrés que vive contigo semanas, meses, años. Ese que ya sientes como normal porque lo has cargado tanto tiempo que olvidaste que no siempre fue así. Cuando el cuerpo vive en estado de estrés crónico, produce de manera continua una hormona llamada cortisol. Y el cortisol, en niveles elevados y sostenidos, hace algo muy específico dentro del riñón. Activa un sistema que se llama renina-angiotensina. Ese sistema es el mecanismo que el cuerpo usa para subir la presión arterial cuando cree que hay una emergencia. El problema es que cuando el estrés es crónico, esa emergencia nunca termina. Los vasos sanguíneos del riñón permanecen contraídos. La presión dentro del riñón se mantiene elevada. Y el riñón trabaja sin parar bajo una presión que no debería ser sostenida. Imagina una manguera de jardín a la que alguien le aprieta el extremo para que el agua salga con más fuerza. Funciona por un momento. Pero si la aprietas durante horas, durante días, la manguera empieza a sufrir por dentro aunque por fuera parezca igual. Eso es exactamente lo que el estrés crónico le hace a los riñones. Y el dato más alarmante es que la mayoría de las personas mayores de 60 años llevan décadas conviviendo con ese nivel de tensión sin saber el daño renal que está generando. ¿Qué puedes hacer? No te voy a decir simplemente que te relajes, porque eso no ayuda a nadie. Te voy a decir algo concreto. Identifica la fuente principal de estrés crónico en tu vida en este momento y toma una sola decisión esta semana para reducirla, aunque sea mínimamente. Además, practica la respiración profunda abdominal por 5 minutos antes de dormir. Inhala durante 4 segundos, retén durante 7 y exhala lentamente durante 8. Esa técnica activa el sistema nervioso parasimpático, que es exactamente el estado opuesto al estrés, y tiene un efecto directo sobre la presión arterial y la función renal. Pasemos ahora al tercer agresor. Y este le va a hablar directamente a quienes en los últimos años han intentado cuidar su masa muscular, su fuerza, su vitalidad. El tercer agresor es el exceso de proteína, especialmente a través de suplementos en polvo. Hoy en día es muy común ver a personas mayores de 60 años consumiendo batidos de proteína porque alguien les dijo que era bueno para los músculos, para los huesos, para la energía. Y es verdad que la proteína es importante. El problema es el exceso y la fuente. Cuando el cuerpo metaboliza proteína, produce residuos nitrogenados. El principal de ellos es la urea. Y esa urea tiene que ser filtrada por los riñones para salir del cuerpo. En cantidades normales, con riñones jóvenes y sanos, eso no es un problema. Pero con riñones que ya tienen menos nefronas funcionando, que ya tienen menos reserva,
Esa carga extra de filtración es como pedirle a una fábrica que ya trabaja al límite que acepte el doble de pedidos. Al principio lo intenta, pero con el tiempo los glomérulos, que son las unidades de filtrado, sufren una hiperfiltración crónica que acelera su deterioro. El resultado visible en los análisis es una creatinina que sube lentamente año tras año. Y muchas personas ven ese número subir en sus exámenes y el médico les dice que todavía está dentro del rango normal, sin explicarles que ese ascenso progresivo ya está indicando un daño renal acumulativo. ¿Qué puedes hacer? Si estás usando suplementos de proteína en polvo, habla con tu médico sobre si la cantidad que consumes es adecuada para tu función renal actual. Obtén la proteína preferiblemente de fuentes naturales como huevo, legumbres, pescado y pollo en porciones moderadas. Y si tienes la creatinina elevada, reduce el consumo de proteína animal hasta que tu médico te indique lo contrario. Llegamos ahora al segundo agresor. Y este es el que más sorprende a mis pacientes cuando se los menciono. El segundo agresor es el alcohol, incluso en cantidades pequeñas. Sé perfectamente lo que vas a pensar. Doctor, pero si solo tomo una copa de vino con la cena, o una cervecita los fines de semana. Todo el mundo dice que un poco de vino es bueno para el corazón. Entiendo esa reacción porque ese mensaje lleva décadas repitiéndose. Pero lo que nadie te está diciendo es lo que el alcohol le hace específicamente a los riñones después de los 60. El alcohol es un diurético potente. Cuando lo consumes, el cuerpo elimina más líquido del que ingresa. Eso produce deshidratación celular. Y cuando la sangre se concentra, los riñones tienen que trabajar con un fluido más espeso, más cargado de toxinas y sodio. Imagina que en lugar de lavar con agua limpia tienes que lavar con agua con arena. El filtro se desgasta mucho más rápido. Pero hay algo más. El acetaldehído, que es el compuesto tóxico en el que el cuerpo convierte el alcohol durante su metabolización, tiene un efecto directo sobre las células de los túbulos renales. Las daña. Las inflama. Y con el tiempo ese daño se acumula silenciosamente. Recuerdo a una paciente, una señora de 65 años, que nunca fumó, no comía sal en exceso, hacía caminatas regulares. Llevaba 3 años con la creatinina subiendo de manera progresiva y no entendíamos por qué. Cuando profundizamos en su historia, me dijo casi como algo sin importancia, es que tomo un vasito de vino cada noche para relajarme y dormir mejor. Ese vasito diario era suficiente para generar un daño renal acumulativo que en 3 años ya era medible en sus análisis. Cambió ese hábito. Y en 6 meses la creatinina dejó de subir. ¿Qué puedes hacer? Si consumes alcohol de manera regular, aunque sea en pequeñas cantidades, considera eliminarlo completamente durante al menos 3 meses y hazte un control de función renal antes y después. Los números van a hablarte con más claridad que cualquier argumento. Si sientes que necesitas el alcohol para relajarte o dormir, eso es una señal de que hay algo más que necesita atención y vale la pena explorar alternativas naturales con tu médico. Ahora bien, todo lo que te he dicho hasta aquí es importante. Son agresores reales que miles de personas están ignorando. Pero el agresor número 1, el que está destruyendo los riñones de millones de personas mayores de 60 años, el que está en todos los hogares, el que se vende libremente, el que incluso los propios médicos recetan sin siempre advertir sobre sus consecuencias renales. Ese lo vamos a revelar ahora. Y cuando lo escuches, quiero que pienses en cuántas veces lo has usado en el último mes. Continúa en la segunda parte. El agresor número 1 que está destruyendo los riñones de millones de personas mayores de 60 años son los antiinflamatorios de venta libre. Esos medicamentos que están en todos los hogares. Que se compran sin receta en cualquier farmacia. Que se toman para el dolor de cabeza, para el dolor de rodilla, para la espalda, para la fiebre, para cualquier molestia del día a día. Me refiero al ibuprofeno, al naproxeno, al diclofenaco y a toda esa familia de medicamentos que se conocen como antiinflamatorios no esteroideos. Y sé exactamente lo que estás pensando ahora mismo. Doctor, pero si esos medicamentos los recetan los propios médicos. Si se venden en cualquier farmacia sin receta. Si los tomo desde hace años y nunca me pasó nada. Entiendo completamente esa reacción. Es la misma que tienen casi todos mis pacientes cuando les explico esto. Y la razón por la que hoy estoy hablando de esto es precisamente porque la mayoría de las personas no sabe lo que estos medicamentos hacen dentro de los riñones cuando se usan de manera frecuente después de los 60.
Déjame explicarte el mecanismo de manera sencilla para que lo entiendas de una vez y no lo olvides. Los riñones necesitan una presión sanguínea constante y bien regulada para poder filtrar la sangre correctamente. Para mantener esa presión, el riñón produce unas sustancias llamadas prostaglandinas. Piensa en las prostaglandinas como válvulas inteligentes que se abren y se cierran para asegurarse de que la sangre llegue al riñón en la cantidad exacta que necesita en cada momento. Son el sistema de control de flujo del riñón. Ahora bien, los antiinflamatorios no esteroideos bloquean la producción de esas prostaglandinas. Ese es exactamente su mecanismo de acción para reducir el dolor y la inflamación en otras partes del cuerpo. El problema es que al bloquear las prostaglandinas en todo el cuerpo, también bloquean esas válvulas renales. En una persona joven con riñones sanos y circulación fuerte, el cuerpo tiene mecanismos compensatorios que pueden sostener eso por un tiempo sin que aparezca un daño visible de inmediato. Pero en una persona mayor de 60, con riñones que ya tienen menos nefrona funcionando, con presión arterial que puede estar alterada, con circulación que ya no es tan eficiente, bloquear esas válvulas es como cerrar el suministro de agua a una planta que ya está trabajando con lo mínimo. La planta no para de inmediato, pero se va apagando por dentro. Imagina un motor al que alguien le va reduciendo el aceite poco a poco. Por fuera sigue funcionando. Por fuera no escuchas nada raro. Pero por dentro el desgaste es constante, silencioso e irreversible. Eso es exactamente lo que ocurre en el riñón con cada dosis de antiinflamatorio cuando se usa de manera crónica después de los 60. Lo más aterrador no es el daño en sí mismo. Lo más aterrador es que mucha gente toma estos medicamentos todos los días para el dolor crónico de rodilla, para la artritis, para la espalda, y nadie les dijo que cada pastilla estaba causando un daño silencioso acumulativo en sus riñones. Porque el médico lo recetó para el dolor y no tuvo tiempo de explicar el riesgo renal en una consulta de 15 minutos. O porque simplemente fueron a la farmacia y los compraron solos sin que nadie les advirtiera. Recuerdo a un paciente que me impactó profundamente. Un señor de 71 años, activo, con dolor crónico de rodilla por artrosis. Llevaba 4 años tomando diclofenaco casi a diario porque era lo único que le quitaba el dolor lo suficiente para caminar y hacer su vida normal. Nadie le había dicho que eso podía destruir sus riñones. Cuando llegó a mi consultorio, la función renal ya estaba comprometida de manera significativa. La creatinina estaba elevada, la tasa de filtración glomerular había bajado a niveles que requerían un seguimiento muy cercano para evitar llegar a diálisis. Me dijo con una tristeza enorme, «Doctor, si alguien me hubiera dicho esto antes, yo habría buscado otra solución para el dolor». Esa frase se me quedó grabada. Porque él tenía razón. La información cambia las decisiones. Y las decisiones cambian el destino de los riñones. Ahora bien, no te estoy diciendo que nunca puedas tomar un antiinflamatorio. Si tienes un dolor agudo, si es una situación ocasional, si tu médico lo aprueba y monitorea tu función renal, puede ser necesario y relativamente manejable. Lo que sí te digo con total claridad es esto. El consumo frecuente, crónico, sin supervisión médica, especialmente después de los 60, es una de las formas más comunes y más silenciosas de destruir la función renal. Habla con tu médico. Dile exactamente esto, doctor, estoy preocupado por el efecto de los antiinflamatorios en mis riñones. ¿Hay alternativas más seguras para mi dolor crónico? Esa pregunta puede cambiar todo. El paracetamol, por ejemplo, es mucho menos agresivo para los riñones en dosis apropiadas. Existen también opciones de fisioterapia, ajustes posturales, tratamientos naturales antiinflamatorios que pueden ayudar con el dolor sin comprometer la función renal. No tienes que elegir entre vivir con dolor o destruir tus riñones. Hay un camino intermedio y tu médico puede ayudarte a encontrarlo si le haces la pregunta correcta. Ahora quiero hablarte de las señales que el cuerpo usa para pedir ayuda. Porque aunque dije que los riñones son silenciosos, hay momentos en que el cuerpo sí habla. Y si sabes escucharlo, puedes actuar a tiempo. La primera señal es la orina con espuma. Cuando los glomérulos del riñón están dañados, dejan pasar proteínas que normalmente deberían quedarse en la sangre. Esas proteínas salen en la orina y crean una espuma que no desaparece rápido cuando tiras de la cadena. Si ves esa espuma de manera frecuente, no lo atribuyas al chorro o a la taza. Es una señal directa de que los riñones están filtrando mal. La segunda señal son los calambres nocturnos sin razón aparente.
Cuando los riñones no mantienen bien el equilibrio de minerales en la sangre, el magnesio y el calcio se desequilibran. Y ese desequilibrio produce contracciones musculares involuntarias, especialmente por la noche cuando el cuerpo está en reposo. Si te despiertas frecuentemente con calambres en las pantorrillas o en los pies, eso puede ser tu riñón hablándote. La tercera señal es la náusea leve o la falta de apetito por las mañanas. Cuando los riñones no eliminan bien los residuos del metabolismo, la urea se acumula en la sangre. Esa acumulación afecta el centro del vómito en el cerebro y produce una sensación persistente de náusea o de rechazo a la comida, especialmente al despertar. Muchas personas lo atribuyen al estrés o a la gastritis sin saber que sus riñones están enviando una señal de alarma. La cuarta señal es el dolor sordo en la parte baja de la espalda, a los lados de la columna. No confundas esto con el dolor lumbar muscular que se siente en el centro. El dolor renal se siente a ambos lados, más profundo, como una presión o un peso. Puede indicar inflamación de la cápsula renal, retención de líquido o una infección renal que si no se trata puede avanzar rápidamente. La quinta señal es la sensación de frío en manos y pies aunque el ambiente esté cálido. Cuando los riñones están dañados, su capacidad para regular la presión arterial y el volumen de sangre que circula se ve comprometida. El cuerpo prioriza el flujo sanguíneo hacia los órganos vitales y las extremidades reciben menos circulación. El resultado es esa sensación persistente de frío periférico que muchas personas atribuyen simplemente a la edad. La sexta señal es la dificultad para concentrarse o la sensación de que la mente está nublada. La uremia, que es la acumulación de toxinas en la sangre cuando los riñones no filtran bien, afecta directamente la función neurológica. El cerebro opera con una ligera intoxicación crónica que se manifiesta como falta de claridad mental, olvidos frecuentes, dificultad para seguir conversaciones o para recordar cosas recientes. Muchas personas lo aceptan como parte inevitable del envejecimiento. Y a veces lo es. Pero cuando aparece junto a otras señales de las que te acabo de hablar, merece una revisión renal. Ahora quiero pedirte algo muy rápido antes de continuar. Si esta información te está siendo útil, escribe ahora mismo en los comentarios la palabra riñones en mayúsculas. Eso me ayuda a saber que este contenido está llegando a quienes lo necesitan. Y además, si escribes riñones en los comentarios, busca mi comentario fijado arriba de todos donde vas a encontrar el enlace para recibir completamente gratis mi guía completa para proteger tus riñones de manera natural. Es un recurso que preparé especialmente para personas mayores de 60 años y que puede complementar todo lo que estás aprendiendo hoy. Escríbelo ahora y luego seguimos. Bien. Ahora llegamos a la parte que más me importa de este vídeo. Lo que puedes hacer hoy mismo para proteger tus riñones. Porque no quiero que te vayas de aquí con miedo. Quiero que te vayas con un plan concreto. La primera acción es revisar el nombre de cada medicamento que estás tomando actualmente, incluso los que compras sin receta. Busca estas palabras en el empaque o en el prospecto: ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketoprofeno. Esos nombres aparecen incluso en medicamentos para el resfriado o la fiebre que parecen inofensivos. Si los encuentras y los estás usando con frecuencia, esa es la conversación que necesitas tener con tu médico esta semana. La segunda acción es establecer un horario de cena antes de las 7 de la tarde. Los riñones, como el resto del cuerpo, tienen un ritmo circadiano. Durante la noche realizan procesos de recuperación y reparación celular. Cuando comes tarde, los obligas a procesar y filtrar los nutrientes de la digestión justo cuando deberían estar en modo de reparación. Un cambio tan simple como adelantar la cena puede tener un impacto real sobre tu función renal a mediano plazo. La tercera acción es medir tu presión arterial cada mañana en casa. No necesitas esperar a la próxima visita médica. Un tensiómetro básico de brazo es una de las herramientas de monitoreo renal más efectivas que existe para una persona mayor de 60 años. Los riñones y la presión arterial están directamente conectados. Cuando los riñones se dañan, la presión sube. Y cuando la presión sube, los riñones se dañan más. Registrar tu presión cada mañana te permite detectar cambios antes de que se conviertan en problemas serios. La cuarta acción es reducir la temperatura de cocción y evitar los fritos habituales. Cuando los alimentos se cocinan a temperaturas muy altas, especialmente en aceite, se forman esos compuestos que mencioné antes llamados productos finales de glicación avanzada. Esos compuestos circulan en la sangre e inflaman los vasos sanguíneos que irrigan los riñones de manera crónica. Cocinar al vapor, hervido,
Al horno a temperatura moderada o salteado rápido con poco aceite de oliva es un cambio que protege activamente la función renal. La quinta acción es dormir sobre el lado izquierdo del cuerpo. La anatomía renal no es simétrica. La vena renal derecha es más corta y recibe más presión en ciertas posiciones. Dormir sobre el lado izquierdo reduce esa presión sobre el sistema venoso renal derecho y mejora el drenaje linfático y el flujo sanguíneo hacia ambos riñones durante el sueño. Es un ajuste tan sencillo que no cuesta nada y puede marcar una diferencia acumulativa con el tiempo. La sexta acción es caminar 10 minutos después de cada comida principal. No estoy hablando de ejercicio intenso. Estoy hablando de una caminata suave que ayuda a estabilizar el azúcar en sangre después de comer, reduce el pico de filtración que los riñones tienen que manejar tras cada comida y mejora la circulación general de manera progresiva. 3 caminatas de 10 minutos al día equivalen a 30 minutos de actividad física distribuida de la manera más beneficiosa para la función renal. Ahora quiero hablarte de los aliados. De los alimentos que trabajan activamente a favor de tus riñones. El primero es el ajo. El ajo contiene alicina, un compuesto con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y vasodilatadoras que ayuda a bajar la presión arterial de manera natural y protege los vasos sanguíneos renales del daño oxidativo. Puedes consumirlo crudo, cocido o en infusión. Un diente de ajo al día, de la manera que prefieras, es uno de los hábitos más simples y efectivos para cuidar la función renal. El segundo es el aceite de oliva virgen extra. Rico en polifenoles y grasas monoinsaturadas, protege los vasos sanguíneos, reduce la inflamación sistémica y no genera residuos problemáticos para los riñones como si lo hacen los aceites vegetales refinados o las grasas saturadas. Sustituir el aceite con el que cocinas habitualmente por aceite de oliva de calidad es un cambio pequeño con un impacto enorme sobre la salud renal a largo plazo. El tercero es el limón. El limón alcaliniza la orina, lo que dificulta la formación de cálculos renales. Además aporta vitamina C antioxidante que protege el tejido renal del daño por radicales libres. Un vaso de agua tibia con el jugo de medio limón por la mañana en ayunas es uno de los hábitos más sencillos y beneficiosos que puedes incorporar hoy mismo. El cuarto es el jengibre. Tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes potentes, mejora la circulación y reduce la inflamación crónica que daña los riñones lentamente. Puedes usarlo en infusiones, en jugos o incorporarlo a las comidas. El quinto son los arándanos. Son de los alimentos más estudiados para la salud renal. Sus antioxidantes protegen el tejido renal del daño oxidativo acumulativo, tienen propiedades antiinflamatorias y además ayudan a prevenir infecciones urinarias que si no se tratan correctamente pueden generar daño renal ascendente. El sexto es el repollo. Bajo en potasio y en fósforo, rico en vitaminas, fibra y glucosinolatos con propiedades protectoras del tejido renal. Es económico, accesible, versátil en la cocina y uno de los vegetales más recomendados para personas que quieren cuidar activamente sus riñones. Ahora necesito hablarte de algo que muchas personas postergan y que puede ser la diferencia entre detectar un problema a tiempo o llegar demasiado tarde. Los exámenes de control renal. Son simples, son baratos y son absolutamente necesarios después de los 60 años. El primero es el análisis de sangre con creatinina y cálculo de la tasa de filtración glomerular. Esta prueba mide directamente qué tan bien están filtrando tus riñones. El resultado se expresa en un número. Cuanto más alto, mejor la función renal. Un resultado por debajo de 60 durante más de 3 meses indica enfermedad renal crónica y requiere seguimiento especializado. El segundo es el análisis de orina con cociente albúmina-creatinina. Esta prueba detecta si hay proteína en la orina, que es uno de los primeros signos de daño renal, incluso antes de que la filtración baje. Es la prueba más sensible para detectar un problema renal en etapa temprana. El tercero es la medición de la presión arterial en cada visita médica. Ya lo sabes. Presión alta daña riñones y riñón dañado sube la presión. Monitorear la presión de manera regular es parte esencial del cuidado renal. Si eres mayor de 60 y no tienes factores de riesgo conocidos, hazte estos controles una vez al año. Si tienes diabetes, hipertensión o antecedentes familiares de insuficiencia renal, cada 6 meses. Si ya tienes algún diagnóstico renal, según las indicaciones de tu nefrólogo. Y si tu médico no te está pidiendo estos análisis de manera regular, tienes todo el derecho de solicitarlos. Dile exactamente esto, doctor,
Tengo más de 60 años y quiero hacer un control de función renal. Necesito creatinina en sangre, tasa de filtración glomerular y cociente albúmina creatinina en orina. Con esas 3 palabras técnicas que acabas de aprender, cualquier médico entenderá exactamente lo que necesitas. Antes de cerrar, quiero que hagamos un resumen juntos. Porque la información vale solo cuando se recuerda y se aplica. Hoy aprendiste que después de los 60 los riñones tienen menos reserva y menos capacidad de recuperación. Que hay 5 agresores que están destruyendo los riñones de millones de personas en silencio. Las bebidas gaseosas por el ácido fosfórico y la inflamación que generan. El estrés crónico por el cortisol que mantiene los vasos renales contraídos de manera sostenida. El exceso de proteína que sobrecarga la filtración glomerular con el tiempo. El alcohol, incluso en pequeñas cantidades, por la deshidratación celular y el daño directo del acetaldehído. Y el agresor número 1, los antiinflamatorios de venta libre usados de manera crónica, que bloquean las válvulas reguladoras del flujo sanguíneo renal y generan un daño acumulativo silencioso que puede terminar en insuficiencia renal. También aprendiste las 6 señales que el cuerpo usa para pedir ayuda. La orina con espuma, los calambres nocturnos, la náusea matutina, el dolor sordo en la espalda baja, el frío persistente en manos y pies y la mente que se siente nublada. Aprendiste 6 acciones concretas que puedes empezar hoy mismo. Revisar tus medicamentos, adelantar la cena, medir tu presión cada mañana, reducir los fritos, dormir sobre el lado izquierdo y caminar 10 minutos después de cada comida. Y aprendiste que el ajo, el aceite de oliva, el limón, el jengibre, los arándanos y el repollo son tus aliados naturales más accesibles para proteger la función renal. Los riñones no son un órgano de lujo. Son esenciales para tu vida. Sin una función renal adecuada no hay equilibrio en el cuerpo, no hay pureza en la sangre, no hay independencia. La diálisis no es una opción que nadie quiere considerar. El trasplante renal es un proceso largo, difícil y lleno de incertidumbre. La prevención hoy, aquí, con información y con decisiones conscientes, es infinitamente más poderosa que cualquier tratamiento futuro. Tienes más de 60 años. Eso no es una condena. Es una oportunidad de elegir cómo vas a vivir los próximos 20 o 30 años. Con salud, con energía, con riñones que funcionen bien porque los cuidaste cuando todavía tenías tiempo. Yo llevo más de 20 años sentado al otro lado del escritorio mirando a personas que llegaron demasiado tarde. Y cada vez que lo hago me pregunto qué habría cambiado si alguien les hubiera dicho esto antes. Si hubieran tenido acceso a esta información cuando todavía importaba. Tú tienes esa información ahora. Úsala. Si este vídeo te ayudó, si aprendiste algo que no sabías, si sientes que puede serle útil a tu pareja, a tu hermano, a tu amigo, a tu mamá o a tu papá, por favor compártelo ahora mismo. Un clic en compartir puede proteger los riñones de alguien que quieres. No es una exageración. Es exactamente lo que puede pasar. Dale like si no lo hiciste antes. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y escríbeme en los comentarios cuál fue la información de este vídeo que más te sorprendió. ¿Qué cambio vas a hacer primero? Recuerda también escribir la palabra riñones en mayúsculas en los comentarios para recibir mi guía completamente gratis. Soy el Dr. Vic Salas. Cuida tus riñones hoy para vivir mejor mañana. Nos vemos en el próximo vídeo.